es el tema maravilloso del cual nosotros vamos a estar en esta hora meditando, hermano. Así es de que deje que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a su vida en esta hermosa hora. La salvación, hermano. La salvación es, por así decirle, el corazón, como decir, el corazón del Evangelio de Cristo. Y es importante, hermano, que en esta hora usted y yo escuchemos la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios hablando en este hermoso tema de la salvación. La salvación, hermano, es una... Quiero hablar, hermano, en estos momentos, ¿qué significa o cuál es la definición de la salvación? Escuche bien, hermano, ¿cuál es la definición de la salvación? La salvación es la gran palabra del Evangelio de Cristo, ya que abraza todas las doctrinas de la salvación. Hermano, abraza todas las doctrinas del Evangelio de Cristo. La salvación ahí encierra todas estas doctrinas maravillosas. Por eso es importante, mi hermano, que usted y yo pongamos atención en esta hora de este hermoso tema de la salvación. Porque ahí encierra, hermano, todas las doctrinas de la salvación. Mire, mi hermano, es importante que usted y yo entendamos esta gran verdad. Por eso hay muchas personas que se han desviado o han sacado los versículos de contexto, porque en la salvación, hermano, es, por así decirle, un paquete maravilloso que trae cada cosa. En la salvación, hermano, hay liberación de pecados, tales como la redención, la justificación, la santificación, el perdón de pecado y la adopción y muchas cosas más que encierran en la salvación, hermano. En la salvación encierra muchas cosas y cada cosa, hermano, cada rama de esta, que por así decirlo, la salvación tiene ramas, hermano, tiene todas estas cosas y cada cosa tiene un significado muy especial. Por ejemplo, la santificación, la justificación, todo esto, hermano, son doctrinas maravillosas, pero van unidas a esa gracia divina que es la salvación. Y la iglesia tiene que saber estas doctrinas maravillosas y qué significa y para qué sirven y cuándo y dónde la voy a aplicar. Es importante este hermoso tema de la salvación. Mire, mi hermano, mire, iglesia, estuvimos, iglesia, el miércoles pasado hablando de la resurrección, hablando, hermano, de la arrepentimiento, hablamos del arrepentimiento. Pero esto, hermano, el arrepentimiento es una parte de la salvación. Por ejemplo, hermano, hablamos del arrepentimiento la semana pasada. Si un pecador, hermano, se arrepiente, eso no quiere decir que esa persona sea salva. La persona es salvo por la gracia de Dios, pero es una de las ramas, hermano, que le estoy diciendo. Cada cosa de la salvación va unido, todo esto en la salvación. Grave es esto, hermano, todo esto va unido en la salvación y cada cosa es una doctrina maravillosa y cada palabra, hermano, nosotros, cada tema tenemos que enseñar esta verdad. Y mi deber como pastor es enseñar a la iglesia estas doctrinas maravillosas. ¿Está entendiendo, iglesia? Que hablé del arrepentimiento. Pero una persona, no porque se arrepiente, una persona pecadora, no porque se arrepiente, quiere decir que sea salvo. La persona, para ser salvo, hermano, usted sabe que tiene que renacer, nacer de nuevo, tener una regeneración. Es importante, hermano, la persona viene a ser salvo por la gracia, por la salvación. Somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se glorie. Es importante, pero estoy hablando, hermano, de un tema maravilloso que es la salvación, y le estoy explicando que está la justificación, la santificación, el perdón y muchas cosas, otras cosas más. Por la fe, hermano, somos justificados, y todo esto encierra en una sola cosa que es la salvación, pero cada cosa tiene su significado, su doctrina maravillosa, y la iglesia debe entender estas verdades. Y si no entiende la iglesia lo que es la salvación y las ramas que tiene y que sepa para qué sirven, entonces se va a desviar de la verdad. Por eso hay muchas personas que se han desviado de esta verdad, y estamos aquí en esta hora para enseñar esta verdad. Ya le dije
que la salvación, hermano, es el significado de la salvación. Le voy a decir otra vez, la salvación, hermano, la definición de la salvación es la gran palabra del Evangelio de Cristo, ya que abraza toda la doctrina de la salvación. Por así decirlo, hermano, la salvación es el corazón del Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Es importante que usted y yo, como iglesia, como hijos de Dios, entendamos estas verdades. En segundo lugar, la base de la salvación. Vamos a ver en segundo lugar, ya hablamos en primer lugar la definición de esta salvación. En segundo lugar, la base de la salvación, la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo, la base de la salvación, hermano, es Jesucristo. Somos salvos por la gracia de Dios. Ya le expliqué, hermano, que somos salvos por pura gracia. La base de la salvación es Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz. Abra su Biblia, hermano, allí en Tito capítulo 2. Vea lo que dice la palabra de Dios. Vamos a meditar en esta hora en la palabra de Dios. En segundo lugar, escuchen, en segundo lugar, la base de la salvación. Vamos a ver cuál es esta base de salvación. ¿Cuál es el plan, el propósito de nuestro Dios? Tito capítulo 2, verso 13 dice así, lea así, y guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren lo que dice la palabra de Dios, verso 13, otra vez, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es importante, hermano, nosotros tenemos esa esperanza en Cristo Jesús. Es maravilloso, hermano, cuando usted y yo tenemos esa esperanza. Y esta es la salvación, hermano. Somos salvos por la gracia de Dios. Y esto no es del hombre, es de Dios, que estaré hablando ahorita, enseñándoles bien esta hermosa doctrina para que usted entienda por qué nosotros somos salvos. ¿Por qué decimos que somos salvos por gracia y no por obras? Porque es la palabra de Dios lo que nos enseña. En la salvación va unido todo esto, hermano. Y es importante que usted conozca la salvación y qué significa esto y todas las otras doctrinas que están alrededor de ella, que es un componente así, por ejemplo, por así decirlo, una pareja, la esposa, es la ayuda idónea, es el complemento de ese matrimonio. En la salvación hay justificación, hay perdón, hay muchas cosas para hacer un complemento de la salvación, y cada cosa tiene su significado, y es una doctrina muy especial que la iglesia debe entender. Y si no entiende esta doctrina la iglesia, por eso va a desviar, por eso hay muchos errores en las doctrinas de muchas personas. Y es importante, hermano, que nosotros empiecemos a mirar y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine y nos enseñe estas verdades, tal como están escritas, para nosotros poder entender. Abra su Biblia allí en el Evangelio de Lucas. Quiero que vaya allí, hermano, conmigo al Evangelio de Lucas. Al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Recuerde que estoy hablando de las bases de la salvación, que es la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Vean lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 28, 25 al 28. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al unigénito del Señor, al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por el conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz y conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todo el pueblo, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Escuche, hermano, Jesús es el ungido de Dios. Este hombre Simeón
era un hombre justo, lleno del Espíritu Santo. Dios le había dado una revelación que él iba a mirar al ungido de Dios. Cristo es el ungido de Dios, el Salvador, el Redentor, aquel que vino a esta tierra a redimir, a salvar al más vil pecador. Este hombre justo, piadoso, lleno del Espíritu Santo. Escuche, hermano, la clave de este varón. Era un hombre justo, lleno del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Dios le reveló que él no iba a morir antes de que mirara al Salvador. Y dice el versículo 30 y 31, me gusta esta verdad. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en la presencia de todo el pueblo. Mis ojos han visto la salvación. Qué palabra, hermano, maravillosa. Mis ojos han visto la salvación. Ahora sí puedo morir en paz. Hermano, esto es maravilloso. Jesucristo es la salvación. Jesucristo es el Redentor. Él es el único Salvador, hermano. El único Salvador. Por la fe en Jesucristo somos salvos. Por pura gracia. Ahora, la base de la salvación es Jesucristo mismo. Jesucristo es el Redentor. Jesucristo es el autor de la salvación. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice que no hay otro nombre dado en el cielo y bajo la tierra por cual el hombre pueda ser salvo. Hechos capítulo 4, verso 12, ahí apúntelo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cielo ni abajo, aquí en la tierra, por cual el hombre pueda ser salvo. Hermano, puede mirar, puede entender esta gran verdad, lo que la palabra de Dios le está diciendo, lo que le está enseñando. Es importante, mi hermano, que nosotros meditemos esta verdad, que cada uno de nosotros entendamos. Mire, hermano, para que usted mire la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, voy a verle del versículo 11 y 12, para que usted vea lo que la palabra de Dios dice. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, dice el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vean lo que dice el 12. Está hablando de Jesucristo. Escuchen lo que está diciendo de Jesucristo, el verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos hacer salvos. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es el único que salva. No importa lo que diga el hombre. Jesucristo es el autor de la salvación. Jesucristo es el que salva, hermano. Es el único, no por obras. No porque tengas esto, tengas lo otro. No, iglesia. La salvación es Jesucristo. Jesucristo es el único, el autor de la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por cual el hombre pueda ser salvo. El Evangelio de Juan 14, verso 6, lee así. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Hermano, para poder ser salva la persona, para poder que la persona entre al reino de los cielos, tiene que ser salvo por la fe en Jesucristo. Hermano, nosotros tenemos que entender, el autor de la salvación se llama Jesucristo. No hay otro nombre. Y la iglesia debe entender y enseñar, hermano, esta verdad. No hay otro nombre por cual pueda ser el hombre salvo, solamente por Jesucristo. Una vez más le digo, iglesia, para que se lo grabe, el autor de la salvación se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único Hijo de Dios, el unigénito, el Cristo, el ungido de Dios. Es el único que salva. Ahora, en tercer lugar, escuche bien, iglesia. El medio de recibir la salvación. ¿Cuál es el medio? Es una pregunta. ¿Cuál es el medio para recibir esa salvación? Usted y yo sabemos que Jesucristo es el autor de la salvación y que recibimos la salvación por la fe en Jesucristo y que somos salvos por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero yo quiero que entienda esta verdad. Recuerdes una pregunta, el tercer lugar, el medio de recibir la salvación. ¿Cuál es el medio?
que usted y yo hemos recibido esa salvación, porque por gracia hemos sido salvos. ¿Por cuál es ese medio? Mire, hermano, entienda bien esto, iglesia, entendamos bien esto. Desde antes que este planeta existiera, el Dios soberano, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios soberano ya conocía todo esto, lo que iba a pasar. Dios eligió a Jesucristo. ¿Para qué, pastor? Para que fuera el Redentor, para que fuera nuestro Redentor, para que viniera a esta tierra a salvar al más vil pecador. La misión de Jesucristo es a salvar. Pero Dios, hermano, la palabra de Dios dice que el Dios soberano, desde antes que todo esto existiera, Dios había elegido a Jesucristo, el Hijo de Dios, para que fuera el Redentor. Y usted mira ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, una profecía. Pero sin embargo, esta promesa Dios, el Padre, no le hizo. Y nosotros por fe creemos que Jesucristo, cuando fue el tiempo de Dios, como dice Gálatas capítulo 4, verso 4, nació Jesucristo de la Virgen y vino a redimirnos. Se cumplió la promesa, aquel que Dios, el Padre, el Dios soberano, había elegido para que viniera a redimir. Ahora su Biblia en Efesios, ¿por qué digo desde antes, hermano, de la fundación del mundo? Mire lo que dice la palabra de Dios. Antes de que todo esto existiera, Dios había elegido a Jesucristo para que fuera el Redentor. Efesios capítulo 1, verso 4, lee así: según les escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Mire, hermano, la pregunta era el punto número 3, el mediador, el medio de recibir la salvación. ¿En quién? ¿Por qué nosotros hemos recibido esta salvación? Por Jesucristo. Jesucristo, hermano, es el único que salva. Ahora la palabra de Dios nos dice que Dios, el Dios soberano, tenía un plan maravilloso. Tenía un plan, hermano, que desde antes de la fundación del mundo, dice el verso 4, según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios no escogió, hermano, a una persona. Dios escogió a la humanidad, al hombre, desde antes que este mundo existiera. ¿Para qué? Para que estuviera con él, para que fuera santo, sin mancha, delante de él. Ese es el propósito de Dios. Mira, iglesia, Dios tiene un plan maravilloso. Por esto esa pregunta del punto número 3. Dios tiene un plan maravilloso. El plan divino de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía este plan maravilloso. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Que desde antes, según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ese es el propósito de Dios, hermano. Que caminemos en santidad, en obediencia. Que nosotros seamos esas personas sin mancha. Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha. Ahora, vaya conmigo allá a Romanos. Vea lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8. Vea conmigo, hermano, esta verdad. Romanos capítulo 8. Grábese esta verdad en su corazón, hermano. Romanos capítulo 8, ya le dije que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de Dios. Ese es el plan de Dios. Dios tiene un plan divino desde antes de la creación, desde antes de que este mundo existiera. Mire lo que dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire, ¿para qué lo escogió Dios? Porque los que antes escogió también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen. ¿Para qué? ¿A la imagen de quién? De su Hijo.
para que Él sea el primogénito entre los muertos. O sea, mire, Jesucristo fue el primero que resucitó al tercer día de este planeta Tierra. Recuerde que Él 100% era hombre. Y Él resucitó. Al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él resucitó. Es la primicia, el primero que resucitó. Dios nos escogió para que en Él, en Jesucristo, Él imputó esta salvación. Jesucristo imputó esta salvación para que así como Él resucitó, también nosotros resucitaran para predestinación. Al final, hermano, el final de nuestro lugar, estar en la presencia de Dios mismo. La predestinación, hermano, es el lugar final. Estaremos con Jesucristo por la eternidad. Mire, hermano, Dios nos escogió, Dios nos eligió y nos predestinó. Es una doctrina hermosa, pero muchas personas han torcido esta verdad por lo que ya le dije. La salvación tiene diferentes ramas y cada una, así como la santificación, la justificación, todo esto, hermano, tiene un propósito y un porqué. Nosotros nos escogió Dios con un solo objetivo, hermano, para que estuviéramos en la eternidad juntamente con Él. Dios sabía lo que le iba a pasar al hombre, porque es un Dios soberano y Él eligió a Jesucristo para que viniera a ser el redentor de este mundo. Abra su Biblia, hermano, allí en 2 de Corintios, para que mire por qué ese plan divino lo tenía Dios, lo tiene Dios para el ser humano. Dice 2 de Corintios 5, 21. Ya le dije que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. 5, 21 lee así. 2 de Corintios 5, 21 lee así. Y al que nos conoció, el versículo 21, sí, perdón. Al que no conoció pecado, pero quiero hablar del 19, el verso 19 dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escuche, le dije que Dios eligió desde antes la fundación del mundo al hombre, desde antes. Ahora mire lo que dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomando en cuenta el pecado del hombre. Dios desde antes que pusiera al primer hombre en la tierra, el Dios soberano sabía lo que iba a pasar. Dios eligió a Jesucristo y estaba con Él, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta su pecado. O sea, hermano, no importa qué tan pecador iba a ser el hombre, Dios ya sabía que le iba a fallar, pero Él tenía un redentor, estaba planeando, eligiendo a Jesucristo, el unigénito, el Hijo de Dios, para que fuera el redentor, el que iba a venir a salvar a la humanidad. O sea, mi hermano, que desde antes de la fundación del mundo, esto Dios lo sabía. ¿Está entendiendo, iglesia? No importa qué tan pecador sea el hombre, desde antes que el hombre pecara, Dios, el Dios soberano, ya lo sabía. Y Él, hermano, nos escogió, nos llamó. Escuche bien esta palabra. Yo siempre uso la palabra nos escogió, pero nos escogió, nos eligió, nos predestinó. Y ya le dije que es una palabra santa. Hermano, nos escogió. Y somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Escuche bien. Desde antes, grábese bien esto, desde antes que el hombre existiera en esta tierra, el Dios soberano eligió a Jesucristo, es la clave, eligió al unigénito Hijo de Dios para que fuera el redentor, para que viniera a esta tierra a salvar al vil pecador, al hombre que había caído, al hombre que Adán imputó el pecado y todos son pecadores. Dios ya lo sabía, pero Dios preparó un plan divino para la humanidad. Para la humanidad, ¿está escuchando, hermano? Para la humanidad. O sea, mi hermano, que Dios nos escogió. No le escogió a usted acá. Escogió al hombre. Desde antes, al pecador. Para que me entienda, al pecador le escogió desde antes. Tenía un plan divino.
que Jesucristo iba a ser el Redentor, el Salvador. Ahora, entienda bien esto. Y cuando vino Jesucristo en esta tierra, nos enseñó la forma como el hombre iba a ser salvo. No voy a ir para no tanto en la Biblia, hermano, pero escuche bien, Juan 3. Usted lea Juan 3. Jesucristo nos enseñó que el hombre, la humanidad, todo el hombre pecador estaba con Cristo, yendo consigo el mundo, estaba con él. Dios estaba en Cristo reconciliando, ya estaba reconciliando. O sea, el pecador, Dios lo estaba reconciliando. Jesucristo era el que iba a pagar la ira, iba a pagar la ira de Dios. ¿Se está entendiendo? Jesucristo iba a pagar la ira de Dios, porque Dios es un Dios santo, aborrece el pecado, pero ama a su creación, ama a la humanidad. Por eso Dios desde antes, el Dios soberano eligió a Jesucristo para que fuera el Redentor, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, al hombre pecador, lo que había fallado el hombre Adán. Ahora en Cristo lo estaba reconciliando, no tomando en cuenta el pecado de los hombres. ¿Está entendiendo? No tomando en cuenta el pecado de los hombres. Ahora el Señor Jesucristo iba a venir a esta tierra a salvarnos. Y cuando vino Jesucristo, cuando se cumplió el tiempo, Gálatas capítulo 4 y Génesis capítulo 3 verso 15, la profecía se cumple. Cuando vino Jesucristo en esta tierra, cuando nació de la Virgen María. Ahora, hermano, Jesucristo nos enseña que solamente había una forma de entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál era? Que el hombre fuera regenerado. ¿Y qué quiere decir esa palabra regenerado? Renacer, nacer de Dios, nacer del Espíritu Santo. Ya le enseñé esa doctrina maravillosa de la regeneración. Esto le estoy diciendo que esto es la salvación. Por eso la salvación va toda esta rama, todo esto, y cada cosa tiene un significado especial y cada doctrina maravillosa. La regeneración ya le enseñé que el hombre, para que el hombre pueda entrar en el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo, ser una persona regenerada, nacer de Dios. No le voy a enseñar otra vez los versículos clave. Está en Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Y luego Juan capítulo 3, donde habla de Nicodemo, que le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, porque lo que era la carne era. Tenía que nacer del Espíritu Santo, o sea, nacer de Dios. Ya le dije que el hombre tiene dos naturalezas. Entonces, hermano, el hombre pecador tiene que nacer de nuevo. Para que el hombre pueda entrar en el reino de los cielos, tiene que ser regenerado, tiene que renacer. ¿Cómo es esto? Nacer del Espíritu Santo, nacer de Dios mismo. Si no, el hombre no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Está entendiendo, iglesia? Es tan simple así. No hay otra forma. Sí, Dios nos escogió. Pero no porque te escogió, hermano, quiere decir que tú y eres salvo. Así como les dije que hablé del arrepentimiento, no porque digas que te has arrepentido, quiere decir que eres salvo. Eres salvo por la gracia de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Jesucristo vino a enseñarnos esta verdad. Ahora, Jesucristo nos enseñó cómo podía el hombre entrar al reino de los cielos. Juan capítulo 3, versículo 3 y 5. Allí va a mirar esta verdad. Juan capítulo 3, verso 5. Dijo que para que el hombre pudiera entrar al reino de los cielos, tenía que nacer, renacer, nacer de Dios, nacer del Espíritu Santo. Esta es la forma. Y no hay otro nombre por cual pueda ser salvo el hombre, solamente por Cristo. Y Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Así es de que, hermano, Dios nos escogió, sí, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Está entendiendo? Pero la salvación, para que usted y yo, la salvación es por gracia. Para que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos, tienes que renacer, tienes que
ser regenerado, o sea, renacer, nacer de Dios. Disculpe que le estoy repitiendo esta palabra, pero tiene que entender. Ya le enseñé esta doctrina maravillosa, pero para que el hombre pecador, pueda ser salvo por la gracia de Dios, para que entre en el reino de los cielos, tiene que ser regenerado, renacer de Dios, nacer del Espíritu Santo, o sea, nacer de nuevo, como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas, he aquí, todas son hechas nuevas. Es importante que nosotros entonces entendamos esta verdad, hermano, entendamos estas verdades. El medio de recibir es por la gracia, el medio de recibir esta salvación es por gracia. Mire, hermano, grábese esto, ya le dije. ¿Cómo puede entrar en el reino de los cielos? Jesucristo enseñó, nos enseña en su palabra, que somos salvos por la gracia. Es un regalo de Dios. Y este regalo, hermano, es para la humanidad, es para el hombre. Este regalo es para las personas, para la humanidad. Es un regalo maravilloso, que nosotros somos salvos por gracia. Ahora, mi hermano, no es por obras. Si este es un regalo, entonces el hombre perverso y pecador tiene oportunidad, porque no es por obras, no es por dinero, no es por lo que tú hagas. Este es un regalo de Dios. ¿Está entendiendo? Porque dice Efesios capítulo 1, verso 4, que desde antes de la fundación del mundo Dios nos escogió para que fuéramos santos, sin manchas, delante de Dios, y somos salvos por gracia, no por obras. Es una gracia divina que usted y yo no merecíamos, porque éramos pecadores ante la santidad de Dios, pero Él, por su amor, por su gracia, por eso tenemos la oportunidad. El hombre pecador tiene la oportunidad de ser salvo por la gracia de Dios. Jesucristo eligió a Jesucristo para que viniera a salvar, y esta salvación la ha depositado al hombre. Ahí está la salvación. La pregunta es, para el hombre pecador que está escuchando, ¿quiere recibir esta salvación? Es un regalo de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reconocer que eres pecador ante la santidad de Dios. Es por pura gracia, es un regalo. ¿Está entendiendo, iglesia? Ahora nosotros, hermano, es un regalo de Dios. Por esto esta salvación, hermano, no es por obras. Este es un regalo. Dios no anda diciendo, mira, tú porque estás güerito, tú porque eres bien inteligente, tú porque eres esto. Dios no hace excepción de personas como los hombres. ¿Está entendiendo? Dios no dice, es que tú eres inteligente, es que tú eres muy guapo, tú eres esto, tú tienes mucho dinero. No, mi hermano, es por la pura gracia de Dios. Es por gracia que somos salvos. Entonces allí entra el hombre perverso y pecador. ¿Está entendiendo? Esta es una realidad. Es lo que la palabra de Dios le está enseñando. Ahora, mire, hermano, es un plan divino de Dios. Vaya conmigo, hermano, allá a Tito, capítulo 3. Vean lo que dice la palabra de Dios. Si este es un regalo, entonces Jesucristo es el Redentor, el que eligió el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, para que viniera a salvar. La misión de Jesucristo vino a salvar. Como dice Lucas capítulo 19, verso 10, que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. La misión de Jesucristo, no se le olvide, la misión de Jesucristo vino a este planeta Tierra a salvar. Miren lo que dice Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Escuche bien cuidadosamente, porque este es por pura gracia. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, y aborrecibles y aborrecedores unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, escuche bien el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la
por el lavamiento de la regeneración. Escuche bien esta palabra, regeneración. Tienes que ser regenerado para nacer, para entrar en el reino de Dios. Tienes que renacer, no por obras, dice, veniendo la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos por la gracia de Dios, porque hemos recibido esta gracia. Ahora, mi hermano, nos salvó no por obras de justicia. Hermano, somos salvos por la gracia de Dios. ¿Se está entendiendo? Yo quiero que entienda que la salvación es un regalo, es por gracia, no por obras. Y aquí del verso 4, Tito capítulo 4, versículo 5 al 7, usted léalo cuidadosamente. Léalo cuidadosamente. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Escuche bien, esta palabra es bien importante, la regeneración, y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, nacimos de Dios, renacimos, nacimos de Dios. Por eso podemos entrar en el reino de los cielos. Somos salvos por pura gracia. Esto es lo que importa, que usted y yo entendamos que somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, no porque seamos, ya le dije, hermano, no porque seamos muy inteligentes, seamos esto. No, mi hermano, Dios no lo escogió por eso. Es por el amor, por la misericordia y el amor de Dios que tiene a la humanidad. Y por su gracia divina lo salvó, no por obras. ¿Está entendiendo, iglesia? Es importante que usted y yo entendamos esta verdad. Vaya conmigo allá a Efesios, capítulo 2. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, del verso 4 al 9. Lea así, el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Mire, es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Él nos amó por la misericordia. Dice el 5, aún estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con nosotros. Por gracia sois salvos. Éramos perversos y pecadores. Éramos culpables de pecado. Estábamos muertos espiritualmente. Pero por su amor, por su gracia divina, nos dio vida. Somos salvos por gracia. Verso 6. Juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestes con Cristo Jesús. Mire, hermano, nos dio el privilegio, nos salvó, no solamente nos perdonó, nos redimió, nos santificó. Ya le dije que todo esto va en la salvación, pero nos dio el privilegio de sentarnos juntamente con Cristo. ¿No es ese hermoso, hermano, lo que dice el verso 6? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentarnos en los lugares celestes con Cristo Jesús. Verso 7. Para nosotros en los siglos venideros la abundante riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mire, hermano, esto es lo que le estoy diciendo de la salvación. En la salvación hay justificación, hay santificación, hay muchas cosas, y cada una tiene un significado especial, pero es un complemento de la salvación, y la iglesia tiene que entender esta doctrina para poder entender la salvación y para poder saber que para entrar en el reino de los cielos tienes que ser regenerado, renacer, nacer de Dios, nacer del Espíritu Santo. Si no, no importa que te haya escogido Dios, no importa, mi hermano, Dios te escogió, sí, nos ha escogido para salvarnos por su gracia divina, pero Él no anda así, mira, esto es por esto y por esto, es por su gracia. ¿Está entendiendo, hermano? No es por dinero, no es por obra, es por el amor de Dios, por la fe en quién, en Jesucristo. Y esto, hermano, es por la fe en Jesucristo. Somos salvos por gracia, pero por la fe en Jesucristo. O sea, mi hermano, estos requisitos de la salvación tienes que entenderlo cuidadosamente. Estos requisitos de la salvación, esta doctrina maravillosa, la iglesia tiene que entender. Somos salvos por gracia, pero por la fe en Jesucristo somos justificados. Es diferente la gracia y por la fe en Jesucristo. ¿Está entendiendo, iglesia? Una cosa es la gracia, somos salvos por gracia. Otros es
por la fe en Jesucristo. Ya le dije que Cristo es el autor de la salvación. Por la fe en Jesucristo, nosotros somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Son dos cosas maravillosas. Entonces, todo esto va incluido en la salvación y muchas cosas más que la iglesia debe entender para no hacer una doctrina errónea, para no hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga y no lo que Dios dice en su palabra. Porque es fácil, hermano, torcer todo esto cuando no entiendes cada cosa en su lugar, cada doctrina en su lugar. Es como ese rompecabezas de que cuadritos tienes que estar jugando, hermano, por así decirlo, por un ejemplo. Cada cuadrito los blanquitos lo vas a poner todo blanquito, el verde, el rojito. Así es la salvación, por así decirlo. Dale una ilustración. En la salvación es un paquete completo. Cada cosa tiene su significado. Cada cosa es una doctrina. La regeneración, la justificación, el perdón, todo eso. Y la salvación, todo esto. La redención. Todo tiene un significado. Y si usted y yo no entendemos la regeneración, entonces es fácil presa de desviar esta doctrina. Por eso la iglesia tiene que entender esta verdad. Ahora, mire, vaya conmigo otra vez allá a Tito capítulo 2. ¿Ya entendió, hermano, que somos salvos por gracia y la gracia es una cosa y la fe es otra cosa? ¿Está entendiendo, iglesia? El autor de la salvación es Jesucristo. Somos salvos por la gracia. No nos cuesta nada. Lo único que tiene que hacer el hombre que me está escuchando a través de estos medios, que está escuchando, lo único que tiene que hacer el hombre pecador, reconocer que es pecador. No puede hacer nada. No puede hacer nada para salvarse. No se compra la salvación. No se vende en ningún mercado. Es por la gracia. Lo único que tiene que hacer es reconocer que es pecador. Y reconocer al autor de la salvación, que es Jesucristo. Por la fe en Jesucristo es justificado. Son dos cosas diferentes, la salvación por gracia y por la fe en el autor de la salvación. ¿Está entendiendo, iglesia? Estas dos cosas tiene que entender. Y la gracia y la fe van together, van juntas. Todo esto, la regeneración, todo esto en la salvación va junta. Ya le dije, la santificación es un proceso. Todas estas cosas ya le he enseñado, son doctrinas maravillosas y la iglesia tiene que entender para no hacer como otras personas que desvían la palabra de Dios y todo, la Biblia la hacen que diga sus doctrinitas lo que ellos quieren. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios se debe leer tal como está escrito, especialmente si está hablando de la doctrina, para que no confunda la iglesia y no confunda a nadie, sino que usted, su deber, mi deber, toda la persona que predica, su deber es enseñar la verdad, predicar la doctrina tal como está escrita, no confundir a nadie, sino que enseñar lo que Jesucristo enseñó. ¿Está entendiendo, iglesia? Ahora, allí tiene Tito capítulo 2, mire lo que dice el capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 11. Lea así el verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Otra vez veo, la gracia. Está hablando de la gracia. Ya le dije, la salvación es por gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Estoy hablando, Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Brinca al verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Es el Redentor, para redimirnos de toda iniquidad, para pagar por nuestros pecados, para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado y purificarnos para así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos la iglesia de Cristo, nos santificó. La iglesia es santificada, apartada. Otra vez leo el verso 14. ¿Quién se dio a sí mismo? Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, por los pecadores, para que me entiende, por los pecadores, para redimirnos. Ya le dije que es nuestro Redentor, para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado. Él pagó, Él estuvo en mi lugar, en su lugar, toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la salvación, iglesia. ¿Está entendiendo, iglesia? Vaya conmigo a primera de Timoteo. Ahí atrás, vea, primera de Timoteo, capítulo 2.
Es importante, iglesia, que nosotros entiendamos lo que la palabra de Dios dice, no lo que el hombre dice. La iglesia debe saber qué es lo que dijo Jesucristo tocante a estos temas, a estas doctrinas. Y todo esto tiene que leer, tiene que entenderse a través de la luz del Evangelio de Cristo y a través del Espíritu Santo que lo ilumina. ¿Tiene ahí 1 Timoteo? Capítulo 2, versículo 3 al 6, lea así, del 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, verso 7. Para esto yo fui construido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Como el tiempo corre rápido, hermano, voy a ir rápido leyendo solamente, no tanto voy a explicarles, pero es importante que vean los versículos. Ahora mire lo que dice el libro de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 22, apúntelo allí, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, lea así, mire lo que dice el verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El que tiene sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Somos salvos por gracia. Jesucristo es la fuente de esa agua viva. Ahora, mire lo que dice allá el Evangelio de Juan. Quiero leerle los pasajes. En el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 17. El Evangelio de Juan 7, 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de Dios, los que están afuera allá y los que están adentro, escuche bien, verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es la palabra de Dios. Usted se da cuenta que es la palabra de Dios. Estamos sacando pasajes, y esto, hermano, hay bastantes pasajes bíblicos para enseñar esta verdad. Esto solamente es algo de muchos pasajes bíblicos que hay. En cuarto lugar, el alcance de la salvación. Escuche el alcance de la salvación. Vea, hermano, ¿a quién alcanza la salvación? Mire, vaya conmigo a Romanos, capítulo 1, versículo 7. Ahora ya hablé de la salvación por gracia. Somos salvos por gracia. ¿Y a quién alcanza? Ahora voy a hablar en cuarto lugar el alcance de la salvación. El alcance de la salvación. Mire Romanos 1:16. ¿Tiene allí Romanos? Capítulo 1, versículo 16. Lea así. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Recuerden que estoy hablando de la salvación. Somos salvos por gracia, no por obras. Pero estoy hablando en cuarto lugar, el alcance de la salvación. Verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego, al gentil. Este es el alcance de la salvación. Recuerde que estoy hablando de la salvación por gracia. La salvación es, hermano, el corazón del evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Y estoy hablando en cuarto lugar, el alcance de la salvación. ¿A quién va a alcanzar? A la humanidad. Escuche bien lo que le voy a decir en estas palabras. Una vez más le digo, iglesia, en cuarto lugar, el alcance de la salvación. ¿A quiénes son los que pueden ser salvos por gracia? Verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Escuche, se revela por la fe y para fe en Cristo Jesús. Entonces, por fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahora, vaya conmigo a Isaías 45. Usted lee
allí, hermano, Isaías 45, lee desde el versículo 20 hasta el 25, pero yo solamente voy a leer versículos clave. Voy a leer el 21 y 22. Dice: proclamar y acércate entre todos en consultar quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Fuera de Dios no hay quien salve, solamente Cristo. Ahora, mire lo que dice el verso 22. Mirar a mí y ser salvo. Todos los términos, ¿de dónde? Recuerde que estoy hablando de la salvación por gracia. Al alcance del cuarto lugar, el alcance de la salvación. Vean lo que dice el verso 22. Mirar a mí, ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más quien salve. El alcance de la salvación, ¿para quién es? Ahora, vaya conmigo. Allí, hermano, a Primera de Juan. Vean lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Grabes esto cuidadosamente, iglesia. Grabémonos bien. Primera de Juan, capítulo 2. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 2. Y él a la propiciación, propiciación quiere decir el que expió los pecados, el que pagó Jesucristo, ¿qué? Dice el verso, Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, lea así. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, escuche bien, al final le voy a dar algo para que usted nomás medite. El alcance de la salvación. Estoy hablando el alcance de la salvación en cuarto lugar. Ahora, vaya a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vean lo que la palabra de Dios dice. Recuerde, es importante todo esto, lo que la palabra de Dios dice. Hechos capítulo 1, verso 8, lea así. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Hasta dónde alcanza la salvación? Hasta lo último de la tierra, hermano. Recuerde que estoy hablando de la salvación por gracia, somos salvos por gracia. Pero ¿a quién alcanza? Estoy hablando en cuarto lugar. ¿A quién alcanza? Es importante que usted esté poniendo atención, iglesia, a esta doctrina maravillosa. Es importante fallar en esto. Es suicidarse, hermano, en el lago por la eternidad. Es importante que usted y yo tenemos que ir a ser discípulos. Ahora mire lo que dice Mateo. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo 28. Todos sabemos estos pasajes. Mateo 28, del versículo 18. Mire lo que dice el versículo 18. Vean lo que dice el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, es un mandamiento de Dios, ir a ser discípulos. Hermano, usted tiene su responsabilidad, mi responsabilidad es ir a ser discípulos, enseñarles estas doctrinas maravillosas. 2 ordenanzas dejó la iglesia, ya le enseñé: la Santa Cena y ir a ser discípulos, la gran comisión. Hermano, así es de que no se crea lo que diga el hombre. Hay personas que dicen: no, no tienes que ir a predicar, no tienes que ir a evangelizar. Que Dios, que el Señor reprenda a toda esa clase mentirosa, a toda esa gente que desvía el evangelio de Cristo. ¿Está entendiendo, iglesia? Es importante que entienda. Sí, somos escogidos, somos elegidos, somos predestinados, sí, pero Dios demanda que vaya a ser discípulo. Y ya le dije la forma que Jesucristo nos enseñó cómo entrar en el reino de los cielos. Si no
naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. No importa que digas lo que quieras, toda clase de doctrina puede decir el hombre, pero Jesucristo enseñó solamente los principios, cómo podías entrar en el reino de los cielos, y solamente se obtiene por la regeneración, renacer, nacer de Dios, nacer del Espíritu Santo, no por otra forma. Ya le dije, sí, somos escogidos, elegidos, predestinados, una doctrina maravillosa, hermosa, de la más hermosa que yo miro en la palabra de Dios. Pero hermano, tienes que entender, iglesia, tenemos que entender lo que Jesucristo enseñó, la forma. ¿Está entendiendo, iglesia? La forma, cómo usted y yo podemos entrar al reino de los cielos, cómo podemos llegar al tercer cielo, vivir eternamente con Cristo. Así es de que, mi hermano, recuérdese el alcance. Escuche bien esto, hermano, le estoy diciendo, escuche bien esto por última. La salvación es toda de Dios. Escuche, la salvación es toda de Dios, es un regalo. Escuche bien esto, iglesia. La salvación es toda de Dios y solo por gracia, y se ofrece libremente a todos los hombres. Somos salvos por gracia. Y se ofrece esta salvación, este regalo se ofrece a todos los hombres, a todos los pecadores. ¿Está entendiendo? Otra vez le digo, otra vez le digo esto. Escuche bien. La salvación es todo de Dios. Somos salvos por gracia, es todo de Dios. No depende del hombre. Es todo de Dios y solo por gracia se ofrece. Solamente por gracia, por la fe en Jesucristo. Libremente a todos los hombres. Usted pecador que me escucha, si no has recibido a Cristo como Salvador personal, ¿qué espera? La decisión es suya. Usted ha escuchado la voz de Dios a través de esta palabra y el Espíritu Santo. Iglesia, el Espíritu Santo ha hablado a su iglesia. Ahora, la salvación es un regalo. Dios, el Dios soberano, eligió a Jesucristo y lo mandó a esta tierra para que fuera el redentor. Y la misión de Jesucristo fue venir a salvar al pecador. Y es por la gracia. Y este regalo se lo ha dado a este planeta Tierra, al ser humano. El pecador recibe, el pecador decide. ¿Lo recibes por gracia o lo rechazas? Recuerda que hay un juicio final. La palabra de Dios dice, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18. Todo aquel que cree en Jesucristo es salvo, mas aquel que no cree ya ha sido condenado. Hay una condenación para aquel que rechaza esta gracia divina, que rechaza al unigénito Hijo de Dios. Es la palabra de Dios a todo aquel que está escuchando a través de este estudio que lo estamos haciendo en vivo. Gracias a la hermana, gracias hermana, que Dios le bendiga aún más, que la está pasando en vivo. Para todo aquel que quiera mirar y esté mirando o lo vaya a mirar, que es pecador, esa gracia es un regalo que Dios nos ha dado para el pecador. Y esta gracia es para todo aquel que quiera recibirla. Así es de que la decisión es suya. Usted decide recibir esa salvación por gracia o vivir su vida como le dé la gana. Recuerde solamente que hay un juicio final y usted ha escuchado esta palabra. Así es de que, mi hermano, que Dios les bendiga, iglesia. ¿Entiende, iglesia? ¿Ha entendido? ¿Está entendiendo esta verdad? Que Dios les bendiga, hermano. Así es de que con esto hemos terminado.